Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la historia de una figura casi legendaria del norte peruano, Heliodoro Benel, el famoso caudillo chotano. Exacto. Nuestra misión aquí, digamos, es intentar entender quién fue este hombre tan complejo. Primero lo básico. ¿Quién era Benel antes de la leyenda? Bueno, un hombre de posición, acaudalado, Ajá. dueño de haciendas importantes como la Samana. Tenía tierras, negocios y, clave esto, hombres a su servicio. Leales. Claro, no era un personaje simple. Para nada. Se dice que heredó cosas de su familia, la filantropía de la madre y del padre, la constancia, el trabajo duro. Su figura encaja perfectamente en ese modelo del hacendado y caudillo regional de principios del siglo XX en Perú. Pues era él terrateniente típico con mucho poder e influencia local. Tenía un peso social, político, casi militar en su zona. Y las haciendas son como el escenario principal de esta historia, ¿no? La Samana, Silugán. Centros de poder, sin duda. Sus grandes fundos, sobre todo en Cutervo, le daban esa base de poder tan concreta. Y esa base de poder, bueno, nos lleva al momento clave, ¿no? El que realmente forja gran parte de su leyenda. 1924. Ajá. Benel toma parte activa en un movimiento político armado. El objetivo, derrocar a Leguía, Augusto B. Leguía, que en ese momento era visto por muchos como un dictador, claro. Se une a otras figuras, el doctor Arturo Osores, el coronel Samuel del Alcázar, y durante años se enfrentó y derrotó a gendarmes y tropas del gobierno en las serranías, Chota, Cutervo, Santa Cruz. Estamos en pleno oncenio de Leguía, 11 años de gobierno. Sí, Un periodo de modernización forzada, sí, pero también de mucho autoritarismo. Y Benel surge ahí como un actor central en esa revuelta regional contra el centralismo. Los documentos, los relatos hablan de las guerras de Benel, alianzas que cambiaban, enfrentamientos sangrientos. Hay episodios como la masacre de Yaucán, que aunque fue antes, en 1914, ya te pinta un poco el cuadro de la dureza de esa época en la región. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cómo lo interpretamos? ¿Héroe revolucionario? ¿Bandolero? ¿Un terrateniente defendiendo lo suyo? Menciona explícitamente que uno de los objetivos es reivindicar en algo el buen nombre de Benel. Y eso es clave. Separar al hombre de la leyenda es el gran desafío aquí. Una leyenda que él mismo y otros ayudaron a crear, por supuesto. Políticamente también fue complejo. Apoyó a Piérola, luego fue leguista, apoyó a Villacorta en Chota en 1919, en unas elecciones muy violentas. Sí, pero luego cambió. Se decepcionó porque no hubo justicia tras el asesinato de su hijo Castinaldo. Y entonces se unió a la rebelión del doctor Arturo Osorio contra Leguía en 1924. Contra Leguía, a quien había apoyado. Exacto, y tuvo un papel importante en la toma del cuartel de Chota. Eso debió intensificar la persecución. Definitivamente. Tuvo que refugiarse en su hacienda de Silugán, un lugar muy aislado, montañoso. Allí siguió como agricultor, pero siempre armado, enfrentando a la policía y a bandas rivales. Pero es que su rebelión generaba un fervor popular impresionante. No era un simple fugitivo. Para muchísima gente, él era un héroe. Imagínense la escena. En los pueblos del norte se escuchaban gritos de ¡Viva la revolución! ¡Viva don Heliodoro Benel! Esto nos da una idea de la lealtad increíble que inspiraba. Lo veían literalmente como un libertador. Según el relato de la época, basado en su viuda, un amigo de confianza, su compadre Altamirano, se había pasado al gobierno y lo delató. El gobierno lanzó una ofensiva militar grande contra él. Sí, ya era una persecución a gran escala. Se escondió en la montaña con sus hijos. 27 de noviembre de 1927. Tenía 54 años. Joven aún. Sí, describe un último enfrentamiento. Una muerte violenta que, sin duda alimentó aún más la leyenda. Ya herido en una pierna por un disparo de Altamirano, logró matarlo a él y a otro atacante, Bustamante, con su carabina Sabache. Increíble resistencia. Y sus últimas palabras que se las dijo a sus hijos: «Hijos míos, me siento muy mal. El caso está ya perdido. He cumplido con mi deber, y de esto quedo satisfecho». Pero estaba rodeado, sin salida.
Y según esta fuente de 1927, prefirió suicidarse con su propia arma antes que ser capturado vivo. Murió allí con la carabina sobre el pecho. Sufrió como héroe y murió como mártir. Desde esa perspectiva, claro. En resumen, Heliodoro Benel emerge como una figura poliédrica, de muchas caras. Hacendado influyente, político rebelde, líder armado. Cómo estas historias individuales, tan turbulentas, reflejan las tensiones más profundas, sociales y políticas de su tiempo.